Muy buenas tardes, antes que nada un cordial saludo de este lado César Viña. Bienvenido hoy a este nuevo video de cara a lo que es la preparación de la certificación de la NSCA del CSCE. Hoy te traigo 4 ejemplificaciones de preguntas de un tema súper importante como son los factores biomecánicos de la fuerza, capítulo 2 del manual de estudio, esperando como siempre que el contenido sea de tu agrado y que de verdad te ayude a llegar lo mejor preparado a esta prueba. Así que no te despegues. Como siempre, te estaré explicando cómo llevar esa parte teórica que te aparece en el manual a la práctica a través de la ejemplificación de una pregunta. En la siguiente, te voy a dar varias opciones y tienes que elegir cuál de la combinación de estas opciones es la correcta. La primera pregunta es la siguiente. A nivel de control neural, ¿qué determina la cantidad de fuerza máxima que puede producir un músculo? A. Cantidad de unidades motoras reclutadas. B. Mayor cantidad de músculo fusiforme. C. Unidades motoras de mayor tamaño. Y D. Velocidad de activación más rápida. ¿Cuál de la combinación de ellas consideras tú que es la correcta? Primera opción, A, B y C son correctas. Segunda opción, A, C y D son correctas. Y la tercera opción, B, C y D son correctas. Pon en pausa tu video para que te dé chance de formular la respuesta, que te la voy a responder a continuación. La respuesta correcta en esta pregunta es la opción 2. Cuando vamos al manual de estudio, podemos observar que tenemos diferentes factores biomecánicos que nos ayudan a la manifestación de la fuerza en el ser humano, entre los cuales tenemos el control neural, área transversal del músculo, longitud del músculo, velocidad de contracción, velocidad angular de la articulación, el tamaño corporal y la configuración de las distintas fibras musculares. Si vamos específicamente a lo que es la parte del control neural, podemos ver que las características principales de esta cualidad es la cantidad y el tamaño de las unidades motoras reclutadas y por supuesto la velocidad de activación de estas unidades motoras, que también la podemos conocer como codificación de índice. Mi mayor consejo en esta parte del examen es que te aprendas las distintas características de estas cualidades y sepas diferenciar una de las otras. Por ejemplo, cuando te hablen de músculos peniformes, músculos fusiformes o ángulo de peneación del músculo, sepas que te están hablando de la configuración de las distintas tipos de fibras musculares. Por ejemplo, los músculos peniformes tienen más sarcómero en paralelo, ya tú sabes que esto te va a permitir que estos músculos generen mayor fuerza. Por su parte, los músculos fusiformes tienen más sarcómero en serie. Esto te quiere decir que estos músculos van a ser mejor para la velocidad. Otra ejemplificación que te puedo dar es cuando hablan de la velocidad angular articular. Aquí prácticamente te están hablando de los tipos de acciones musculares, como son la concéntrica, la excéntrica y la isométrica. En el manual, ellos prefieren llamar acciones musculares a contracción, ya que contracción tiene que ver más que todo con el acortamiento del músculo. Como te he dicho en videos anteriores, es muy importante que le prestes atención a los detalles que van a ser fundamentales a la hora de pasar este examen. Vámonos con la segunda pregunta. En el siguiente gráfico, analiza el movimiento en la fase de descenso de la extremidad que realiza la acción. En el primer bloque te va a aparecer el plano de movimiento, en el segundo la acción mecánica y en el tercero el tipo de contracción muscular. Opción A, plano sagital, flexión y contracción excéntrica. Opción B, plano frontal con extensión y contracción concéntrica. Y opción C, plano sagital con extensión y contracción excéntrica. Pon tu video en pausa para que te dé chance de formular la respuesta, que te la voy a responder a continuación. La respuesta correcta en esta pregunta es la opción C. Un tema muy controversial que causa mucha confusión es el de los planos corporales. Quiero compartir contigo una herramienta que aprendí en un curso de anatomía funcional con Jerónimo Milo que me parece excelente. Lo primero que debes tener en consideración es que los planos son perpendiculares a los ejes. En el plano sagital, que te divide el cuerpo en dos partes, derecho e izquierdo, plano frontal que lo divide en anterior y posterior, y el plano transverso que lo divide en superior e inferior. El plano sagital lo atraviesa un eje lateral que te va a permitir la aplicación de torques o de fuerza que te van a generar movimiento de flexión y de extensión. El plano frontal, con un eje antero-posterior, te va a permitir movimientos de aducción y de abducción. Y el plano transverso, con un eje cefalocaudal que atraviesa el cuerpo de forma vertical, te va a permitir generar solo movimiento de rotación interna y de rotación externa. Una consideración que debe tener presente es
que cuando el cuerpo está totalmente horizontal, por ejemplo, en el bend row, ¿verdad? Y el hombro se encuentra en una flexión horizontal, este tipo de movimiento va a pertenecer al plano transverso. En cuanto al tipo de contracción muscular, o como se menciona en el manual, acciones musculares, tenemos diferentes. La acción muscular concéntrica, de forma básica y sencilla, es cuando se genera fuerza con un acercamiento de las inserciones musculares. El ejemplo más clásico es el del bíceps. Cuando hay una acción muscular concéntrica, se acercan las inserciones de este músculo. En cuanto a la acción muscular excéntrica, es la generación de fuerza con un distanciamiento de estas inserciones musculares. En el ejemplo del bíceps sería cuando se opone el músculo a la resistencia y genera fuerza con un distanciamiento de sus inserciones. En cuanto al tipo de acción muscular isométrica, es cuando se genera fuerza sin que haya cambio en la longitud de estas inserciones. Una acción muscular que no se menciona en la parte de lo que es la velocidad angular articular es la acción muscular isocinética, que es cuando se genera fuerza a una velocidad constante. Es importante tener en consideración este tipo de acción muscular. Entonces, cuando analizamos el ejercicio, en este caso landmine press, podemos observar en el hombro cuando este genera una acción muscular concéntrica que va a realizar la flexión de este músculo. Caso contrario, cuando la barra viene en descenso, se va a generar una acción muscular excéntrica que le va a permitir la extensión de este músculo. Como te mencioné anteriormente, solo los movimientos de flexión y de extensión se van a generar en el plano sagital. Vámonos con la pregunta número 3. En el siguiente gráfico, analiza el movimiento de la extremidad que realiza la acción. Vas a tener 3 bloques. Uno donde te aparecen los músculos involucrados, el segundo donde aparecen los planos de movimiento y el tercero el tipo de palanca que se aplica en el ejercicio, ¿ok? Opción A, dorsal ancho como músculo principal en el plano sagital aplicando una palanca de primer grado. Opción B, el dorsal ancho como músculo principal, bíceps y hombro como músculos auxiliares en el plano sagital aplicando una palanca de tercer grado. Y la opción C, el dorsal ancho como músculo principal, bíceps y abdominales como músculos auxiliares en el plano frontal aplicando una palanca de tercer grado. Pon en pausa tu video para que te dé chance de formular la respuesta, que te la voy a responder a continuación. La respuesta correcta en esta pregunta es la opción B. Un punto importante que debemos de tratar es el de las palancas mecánicas. Una forma fácil y sencilla es aprendiéndonos primero su estructura. El fulcro o el punto de apoyo va a ser la única parte donde se van a generar movimientos y torques y va a estar representado por la articulación. El brazo de palanca de la resistencia, que va a estar representado por el segmento de la resistencia o simplemente va a ser la resistencia que tenemos que vencer, y el brazo de palanca de fuerza, que va a estar representado por la fuerza que va a generar el músculo para vencer esa resistencia. Ahora bien, hay 3 tipos de palancas mecánicas. De forma sencilla, tenemos la primera palanca, que es la de primer género, también conocida como palanca de equilibrio. Se llama de esta forma porque el fulcro se encuentra en el medio del brazo de fuerza y del brazo de resistencia. La palanca de segundo género, también llamada palanca de fuerza, se llama de esta forma porque está conformada por el fulcro, el brazo de resistencia y el brazo de fuerza. En este caso, el brazo de palanca de fuerza es más largo que el brazo de palanca de la resistencia. Y por último, la palanca mecánica de tercer género, también llamada palanca de velocidad, donde está conformada por el fulcro, el brazo de fuerza y el brazo de resistencia. La característica de esta palanca es que el brazo de palanca de resistencia es más largo que el brazo de palanca de fuerza. Un punto importante a tener en cuenta es dónde el músculo genera la fuerza. Por ejemplo, en el ejercicio de la pregunta de remo con mancuerna, cualquiera podría pensar que es una palanca de primer género, porque tendríamos el dorsal ancho, el fulcro lo teníamos en la articulación del hombro y el brazo de resistencia lo tendríamos en la mancuerna. Pero cuando analizamos la estructura del dorsal ancho, vemos que su inserción es en el surco intertubercular del húmero, o sea, que su acción donde genera la fuerza queda por delante del fulcro, convirtiéndolo en una palanca de tercer grado. Como te dije anteriormente, tendrías el fulcro en la articulación del hombro, el brazo de palanca de fuerza en la inserción del dorsal ancho y el brazo de resistencia en la mancuerna. Un punto importante a tener en consideración es que cuando realices el análisis del movimiento de un ejercicio, lo hagas en un punto específico de este y no durante un movimiento o un video, ya que puede cambiar la palanca de un género a otro. Como por ejemplo en el peso muerto, considerado un brazo de palanca de primer género, tenemos la resistencia por delante en las extremidades, ya sea en las mancuernas o en una barra,
el fulcro lo tendríamos en la articulación de la cadera y el brazo de fuerza lo tendríamos en los músculos extensores de la cadera, como pueden ser el glúteo y los isquiotibiales. Cuando el tronco queda muy horizontal, las fibras superiores del glúteo pueden superar el fulcro, cambiando, ¿verdad?, este tipo de palanca de primer género a uno de tercer género, porque el punto de fuerza que realiza el glúteo ya no estaría por detrás del fulcro, sino que estaría por delante, cambiando esta palanca de un género a otro. Un último punto importante es que no te compliques con el brazo de momento, ya que en el manual de estudio no le da mucha importancia. La siguiente pregunta es muy parecida a la número 1, donde te voy a dar varias opciones y debes de elegir cuál combinación de estas opciones son correctas e incorrectas. La pregunta número 4 es la siguiente. Para un powerlifting, ¿cuál de estas variables le permite generar más fuerza? A. Inserción de los tendones más cerca de la articulación es ventajosa. B. Inserción de los tendones más lejos de la articulación es ventajosa. C. Mayor distribución de músculos fusiformes. D. Mayor área transversal del músculo. Veamos las opciones. 1. B y D son correctas, A y C son incorrectas. 2. A y D son correctas y B y C son incorrectas. Y la opción 3, B y C son correctas, la D y la A son incorrectas. Pon en pausa tu video para que te dé chance de formular la respuesta, que te la voy a responder a continuación. La respuesta correcta en esta pregunta es la opción número 1. B y D son correctas, A y C son incorrectas. Lo primero que debemos hacer en este tipo de preguntas es analizar el deporte o la competencia. En el caso del powerlifting es un deporte netamente de fuerza. Cuando vamos al manual de estudio, la parte que habla sobre las variaciones de las inserciones de los tendones, nos podemos dar cuenta de que la inserción de los tendones más lejos de la articulación va a ser ventajosa para el atleta, porque va a tener un brazo de palanca más largo, el cual le va a permitir generar mayor torque. En cuanto al área transversal del músculo, entre mayor sea esta área, va a ser mejor, ya que ella está relacionada con la fuerza más que con el volumen. Esto ha sido todo por hoy, de verdad muchísimas gracias. Si te gusta el video, por favor dale like, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de tu agrado y que te permita llegar lo mejor preparado a esta prueba. Contenido de hoy súper denso. Si tienes alguna duda o inquietud, déjamelo en los comentarios que te lo estaré respondiendo en los próximos videos. De verdad, éxito y bendiciones y nos vemos en la próxima.